Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y en esta ocasión nos acompaña el candidato por el partido Primero Venezuela, el candidato presidencial, José Brito, con quien vamos a conversar en nuestro programa de hoy. Vamos en principio a conocer un poco acerca de la trayectoria de nuestro entrevistado el día de hoy. José Dionisio Brito Rodríguez nació en el estado Anzoátegui el 15 de enero de 1973. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Perteneció al movimiento Al Socialismo Más y luego militó en el partido Podemos. Fue concejal del municipio El Tigre entre 2005 y 2008. Candidato a la alcaldía del municipio Simón Rodríguez en 2013 con el respaldo de la Mesa de la Unidad Democrática MUD. Siendo militante de Primero Justicia, se postula en las parlamentarias de 2015 como diputado por el estado Anzoátegui. El 1 de diciembre de 2019 es expulsado del partido político Primero Justicia. El 16 de junio de 2020, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia falló al amparo presentado por Brito y Conrado Pérez, nombrándolo coordinador nacional de Primero Justicia y destituyendo a Julio Borges y a Tomás Guanipa. El 4 de septiembre de 2020, la Sala Constitucional anuló dicha sentencia. Se adhiere al partido minoritario Primero Venezuela para participar en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020. Actualmente es diputado de la Asamblea Nacional. Es el candidato a la presidencia para el 2024 por el movimiento Primero Venezuela. ¿Usted es candidato para ganar la presidencia o para quitarle votos a la oposición? Yo soy candidato para reencontrar a Venezuela. De esa foto pretendieron tergiversar una relación que si con tal o cual empresario como tal. No, y entonces, con Alex Saab, yo no lo puede mencionar. Y bueno, ya se los habíamos comentado, está con nosotros José Brito, candidato por el partido Primero Venezuela. Gracias por acompañarnos. A ti, Nardo. Bienvenido. Feliz día. Bueno, vamos entonces a comenzar preguntándole cuál es su propuesta. Mira, lo primero es la democratización de este país, la reinstitucionalización de este país. Lo otro tiene que ver con el tema de la economía, porque todo pasa al final por el tema de la economía. Y cuando muchos hablan, yo observo, escucho, ausculto, pero creo fundamentalmente que uno de los temas es que tenemos que plantear un tema de la economía social de mercado. Nosotros creemos en la economía social de mercado, donde haya la oportunidad para el capital privado, pero que no perdamos el concepto del sentido social que tiene. Lo otro tiene que ver con el tema del reencuentro de la familia, reencuentro de las venezolanas, de los venezolanos. Eso se parece a lo que dice Enrique Capriles. El volver a casa, en todo caso, eso se parece a lo que hemos venido planteando desde hace mucho tiempo. Nos alegra muchísimo que otros actores evidentemente lo tomen, para que eso no quede como un mero eslogan, sino como un hecho tangible, un hecho real. Y tiene que ver también, yo soy de los que cree, y eso me diferencia profundamente de los que hoy son gobierno, que su política se acerca más a lo hegemónico. Yo creo en la alternabilidad del poder. Por eso creo que una de las premisas fundamentales también pasa por la no reelección presidencial. Yo creo que... Pero eso no lo hace el presidente, eso lo hace el Congreso. Pero soy parlamentario, bueno, la Asamblea. Pero hay iniciativas presidenciales que se pueden dar para hacer enmiendas constitucionales, sobre todo lo que tiene que ver, creo que fundamentalmente cuando permaneces por tanto tiempo en el poder, lo decía hasta Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio y Blanco, unos se acostumbran a mandar y otros se acostumbran a obedecer. Ahora, ¿usted es candidato para ganar la presidencia o para quitarle votos a la oposición? Yo soy candidato para reencontrar a Venezuela, en el entendido de que no podemos permitir que prácticamente la política caiga en una suerte de simplismo y el hecho de que la solución a esto pasa solo por enfocar, la salida de Nicolás Maduro. Creo que evidentemente el problema de Venezuela, y hablando en términos médicos, ¿no? Tú tienes que hacer un buen diagnóstico para que haya un buen tratamiento y haya además una atención adecuada y puedas curar al enfermo. El problema de Venezuela son las cúpulas. Tú recuerdas que cuando el extinto presidente Chávez decía las cúpulas podridas, hoy las cúpulas están vivitas y coleando. El tema es que han migrado y hay unas cúpulas nefastas. Una que está enquistada en el Palacio de Miraflores, que pretende controlar, o de hecho controla, lo que comes, lo que ganas y hasta tu vida.
y otra cúpula de un sector minoritario de oposición que se inventó un gobierno de mentiras solo para robar. Y esas cúpulas se encontraron recientemente en México. Esas cúpulas, una de esas cúpulas, allí estaban sentados los que quieren seguir siendo gobierno perpetuamente y los que quieren seguir siendo oposición perpetuamente. Nosotros nos estamos preparando porque hoy somos oposición, organizando, movilizando, estructurando y empujando al pueblo y organizando al pueblo como tal, y vamos a ese reto para que en Venezuela los que hoy queremos una alternativa de cambio, que hoy es un sueño, lo convirtamos en una esperanza y la esperanza en una realidad. Hay sectores que señalan que ustedes reciben dinero del gobierno, que lo financian. Por sus obras os conoceréis a esos sectores. Fíjate, han hecho de la política opositora en Venezuela un sector minoritario, una oportunidad de ellos, una oportunidad entre comillas, para lucrarse de eso. Es decir, para ese sector ser oposición es un negocio. Quien se meta en el medio, quien pretenda prácticamente sacarlos y desnudarlos ante el mundo, ante el país y ante el mundo, realmente, lo declaran enemigo. Y eso, pero usted no ha recibido dinero del gobierno para hacer campaña. Y por eso te digo, y por eso es que estamos propiciando y diciéndole al país, y lo vamos a seguir diciendo, porque esa fue la génesis por la que impulsaron, por la que promovieron medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones contra nosotros, para que no fuésemos al mundo a denunciar lo que aquí denunciamos, que ellos pretendieron ocultarlo. Y tú sabes, Isnardo, que lo que nosotros decíamos, yo siempre soy de los que dice, lo decíamos, pero en su momento la fiebre estaba alta. Y cuando la fiebre está alta, tú digas lo que digas, pareciera que todo el mundo está sordo. Por eso, si un aprendizaje he tenido en esta vida, pero ¿qué fíjate, decía? un aprendizaje he tenido es que tú tienes que esperar que la fiebre sude. Y cuando la fiebre ha sudado, la gente ha visto que lo que señalábamos, que se estaban lucrando de empresas que habían sido secuestradas, que son del Estado venezolano, era verdad, que lo que estaba ocurriendo en Monómeros era verdad. Y yo fui quien llevó la investigación a Monómeros. Incluso yo recuerdo un episodio, Isnardo, cuando fui a la Fiscalía de Colombia, fui como 4 veces. Y en una oportunidad, yo recuerdo que fui con mi señora, ¿no? Fui a Colombia. Y yo le dije, tómame una foto, que estoy entregando además una solicitud en correspondencia ante la Fiscalía, porque estábamos solicitando investigación sobre lo que ocurría en Barranquilla, en Monómeros. Bueno, entonces allí de esa foto pretendieron tergiversar una relación que si con tal o cual empresario como tal. No, y entonces, con Alex Saab, yo lo puede mencionar. Claro, okay. Yo no conozco a ese señor ni de vista, ni de trato, ni de comunicación. Ahora, los que sí los conocen son precisamente estos señores que estaban o medraban allí en el Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, Freddy Supernalo, entre otros, porque fueron los que terminaron dándole cartas de buena conducta, no solamente al señor Saab, sino a otro. Quien denunció el hecho de la faira de las cartas de buena conducta fue José Brito. Yo recuerdo un episodio cuando le dije, el señor, señor nefasto, esas cúpulas nefastas, Guaidó, yo recuerdo que una vez le fui a decir, chicos, ¿qué es lo que está pasando? Este desastre que le están dando cartas de buena conducta, están cobrando este dinero. Yo no había bajado las escaleras del Palacio Federal Legislativo, cuando ya uno de los acusados me estaba llamando para amenazarme. Es decir, ese señor era parte de esa trama de corrupción. O sea, toda esa serie de situaciones nos fuimos alertando. Lamentablemente, yo sí lo debo decir, Isnardo, y para los que nos dicen, a veces pecamos de provinciano. Porque aunque dicen yo soy indio más no pendejo, pero pecamos de provinciano. Porque recuerdo que cuando dimos el paso, yo vi y la andanada de ataques contra nosotros, yo le dije a ese grupo de parlamentarios y de hermanas y de hermanos, les dije, hemos tenido hoy una profunda victoria política, en lo político, porque estamos desmontando este status quo de estas cúpulas nefastas. Sin embargo, la reflexión también es que hemos obtenido una profunda derrota en la opinión pública. Eso se ha ido revirtiendo. Tan es así, ¿Usted cree que la gente hoy cree en usted? Bueno, pero fíjate, yo siempre digo, por su obra os conoceréis. Yo fui candidato a la gobernación del estado de Anzoátegui. Y aquí en Caracas, en el mismo estado, la élite política o la fauna interesada política decía, bueno, ahí viene el alacrán mayor, lo van a destrozar, va a llegar detrás de ambulancia, lo que viene es a dividir, y al final los hechos terminaron diciendo, yo hoy no soy gobernador de Anzoátegui, producto del odio, de la mezquindad, de la inquina, porque pude haber sido gobernador del estado de Anzoátegui. Gracias a Dios que voy a mi estado con la frente en alto, recibo el cariño de la gente, me dicen, José, ahí estamos,
gracias por seguir estando, no me he apartado de mi estado. Y bueno, lo que te denota, y eso es lo que yo percibo en las calles. Porque una cosa son las redes, hermano, y otra cosa es la realidad de lo que... Bueno, igual Anzoátegui no es Venezuela. Eso es un estado. Pero te voy a decir, pero eso ocurre también aquí en Caracas, por ejemplo. Que hay pequeños sectores idiotizados, lamentablemente los hay. Hay sectores idiotizados y otros hipnotizados. Pero cada vez son menores, son más pequeños. La gente ha ido abriendo los ojos. Entonces, fíjate, algunos decían, bueno, Brito, tú navegas como pez en el agua en los sectores populares. Y yo decía, ¿y tú crees que en los sectores, ya en los sectores medios también? Y la gente abre y dice, pero bueno, no, el cuento fue mal echado, no era como lo decían. Y nosotros vamos al encuentro sin miedo. Porque cuando tú sabes que tienes tu conciencia tranquila, cuando tienes propósito además con el país y además tienes propósito de enmienda, porque yo además te digo, cuando he tenido que ofrecer excusas, cuando tengo que pedirle perdón a Venezuela por lo mal que he hecho, lo hago sin ruborizarme. Ahora te pregunto, ¿han ustedes visto a esas cúpulas nefastas de lado y lado pidiéndole perdón a Venezuela por lo mal que han hecho? La gente lo va a responder en la próxima parte. ¿Cómo no? Porque tenemos que ir a un momento allí, les pedimos que se esperen y ya venimos con más. Mi abuela hacía arepas para vender en la calle. Y mi mamá... Pero no me siento respondido pero cuando fíjate, le pregunto, pero fíjate, su estatus social cambió, por su esfuerzo, por su emprendimiento. Pero fíjate lo siguiente, es que yo nunca fui una persona, y yo tengo que reconocerlo, yo nunca fui una persona de estratos bajos. Siempre fui clase media porque mi madre fue una profesional. Bueno, dejó una pregunta ahí para la gente y me imagino que la gente la está respondiendo ya en sus casas. Usted nombra a Alex Saab. ¿Usted cree que Alex Saab es un diplomático? Yo lo que considero... Bueno, no nombre usted, voy a corregir, no nombre yo. ¿Usted cree que Alex Saab es un diplomático? Para mí no es un diplomático. Creo que no es un diplomático, porque hasta donde yo tenía entendido, era un empresario que evidentemente estaba buscando productos para traerlo para lo que se llama comités locales de abastecimiento y producción. Es lo que yo conozco sobre tal. Ya, ¿usted propone acabar, por ejemplo, con eso de que la gente necesite que el Estado le dé? Mira, esto es un país y lo decía hace unos días, Isnardo, que ha aumentado enormemente la brecha social en Venezuela. Y una brecha social que se ve, por ejemplo, en una famosa tienda. Fíjate que me decían que están vendiendo televisores que valen por encima de $100,000 y que se están vendiendo. Pero y entonces cuando tú dices, hay espacio para eso, y yo no soy contrario a eso, yo creo que bienvenido como tal, pero creo que evidentemente mientras pasa eso, ocurre, por ejemplo, estamos en una época decembrina. Yo tengo 50 años de edad. Y yo recuerdo cuando era un niño, mi madre, que era educadora, esperaba ansiosamente sus utilidades. Yo recuerdo que mi mamá dio el inicial para un Maverick con sus utilidades, que equipaba la casa con las utilidades, que con las utilidades de mi madre y mi padre, bueno, todos pudimos vivir cómodamente. Ahora, eso hoy tú sabes que no ocurre como tal, que compras lo esencial, lo primordial. Cualquier persona dice, bueno, compro un juguetico aunque sea para el muchachito, más nada, para no perder la ilusión. Nosotros queremos... ¿Usted sigue siendo ese hombre pobre al que está haciendo referencia? Yo soy un hombre, evidentemente, que entiende que a través del estudio, que a través del emprendimiento puede superarte como tal. Yo soy de un hombre que cree en una sociedad de una gran clase media. Y promuevo una sociedad clase media. Y quiero que Venezuela sea una sociedad de clase media, porque ciertamente, ¿de dónde viene la clase media? Y eso hay que hablarlo. Los sectores medios de este país venían de los sectores depauperados, que un señor que era chofer de carritos por puesto, estudiando le decía al hijo, yo me estoy fregando aquí, pero yo quiero que tú seas alguien en la vida. Probablemente, quizás tu papá se esforzó muchísimo, mi papá se esforzó muchísimo. Mi madre estudió con mucho sacrificio, Isnardo. Mi abuela hacía arepas para vender en la calle. Y mi mamá... Pero no me siento respondido pero cuando fíjate, le pregunto, fíjate, su estatus social cambió, por su esfuerzo, por su emprendimiento. Pero fíjate lo siguiente, es que yo nunca fui una persona, y yo tengo que reconocerlo, yo nunca fui una persona de estratos bajos. Siempre fui clase media porque mi madre fue una profesional, mi padre fue un hombre que tenía... Mi papá tuvo la primera inmobiliaria que hubo en el estado de Anzoátegui, es decir, un hogar clase media, pero un hogar clase media donde nunca perdimos el contacto social. Creo que el hecho de lo que ocurría para mí fue muy interesante, Isnardo. Yo estudié en un liceo, por cierto, el Liceo Juan Manuel Cajigal en Barcelona, donde estudiaba desde el hijo de un ministro o de un exministro hasta Pedro Mejía, gran amigo,
que era pobrecito, que iba con un cuaderno Caribe. Y resulta que yo a veces le decía a mi mamá, me falta el lápiz, pues dale un lápiz para mi amigo y uno para mí. Y yo creo que eso era muy importante. Eso nos dio mucho contenido social. Es decir, tú no tienes por qué haber nacido en cuna de oro o haber nacido en sectores muy depauperados para no entender la realidad de la gente. Yo siempre escucho y veo mucho una cuña de la primera campaña del Partido de los Trabajadores de Brasil, de Lula da Silva, cuando aquel muchacho decía, en mi barrio habían mejores que yo, muchos más inteligentes que yo, mejores que yo, pero pude yo hoy aquí. Pero ellos no están aquí donde me estoy graduando yo con honores porque es un tema de oportunidad. Es un tema de oportunidad. Yo tuve la oportunidad, le doy gracias a Dios Todopoderoso, tuve la oportunidad de poder estudiar, tuve la oportunidad de progresar, tuve la oportunidad de formar un hogar bellísimo, 7 hijos tengo yo. Yo recuerdo una periodista me dijo una vez, mire, preguntándome el sueldo, que cuánto gana, y le dije, mija, para ese entonces tenía 42 años, en 42 años, 7 hijos, una vida por delante, hoy tengo una bella nieta. ¿Tú crees que yo vine a la política a medrar y a vivir de un sueldo en la política? Mis ingresos no están allí. ¿Usted no vive del sueldo de diputado? Es que, ¿y cómo voy a vivir si es $40? ¿Cómo no puede vivir? Son 4, y lo peor, esos son 4 salarios mínimos. ¿Y cómo vive un trabajador venezolano si esos son 4 salarios mínimos? El sueldo de un diputado. Es decir, realmente, hermano, eso es lo que te indica que nosotros tenemos que ir para superar la profunda brecha social que hay en Venezuela. Y la brecha social no puede dejarnos a nosotros, yo critico y me convierto en un narrador de la crisis, ¿no? En un recitador de la crisis, ¿no? Tenemos que buscar, y por eso, donde me inviten iré. Yo he entendido que mi rol en este momento no es solamente la construcción de un gran movimiento de movimientos para que haya un cambio social en Venezuela, político y económico, sino que también ser un promotor importante del diálogo y el entendimiento. Usted se reunió recientemente con Nicolás Maduro y leí que había propuesto reformar el CNE. No lo propuso. Porque eso pregunto, sí. Porque una cosa son los titulares y la interpretación. Las interpretaciones, nosotros acordamos allí que nos dábamos 30 días, es decir, fue el 2 de diciembre, el 2 de enero deberíamos estar firmando, si para ese entonces yo aspiro que sí, tengamos adelantado varios producto de varias mesas de trabajo, tengamos adelantados, por ejemplo, temas en lo político, en lo electoral. En lo electoral creemos que, en todo caso, tiene que haber una reformulación del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ¿hay que cambiar a los rectores? Una reformulación. Y eso no es cambiar a los rectores. Puede ser. Pero yo no soy quien, yo soy solamente José Brito. Allí, evidentemente, va a ser producto del debate como tal. En lo económico, hicimos planteamientos en lo económico y vamos a plantearlo el encaje legal también. En lo social, bueno, tenemos que trabajar sobre todo, porque yo escucho por un lado el gobierno aumento salarial, escucho a otros hablando de dolarización del salario, y yo entre las dos cosas digo, ¿cómo se come eso? Porque todos sabemos que tú aumentas el salario en la mañana y no ha terminado el mediodía cuando ya eso se convirtió en sal y agua. Me hablas de dolarizar el salario, y si tú me dolarizas el salario y me lo pones en $100 que todo el mundo gane, pero supone que comprar los productos necesitas 300, ¿qué hicimos? Se trata de cómo recuperar el poder adquisitivo, y el poder adquisitivo ciertamente se recupera con más oportunidades de empleo y calidad de empleo, mejorar, es decir, aumentar las oportunidades de empleo y además la calidad del empleo como tal. Por eso es que yo me circunscribo cuando me hablas en términos económicos, y allí lo planteamos, porque le decía yo al señor presidente, le decía, presidente, que para discutir los problemas del país tenemos que despojarnos, primero de la retórica y segundo de los dogmas. La retórica porque nosotros los que estamos en el ejercicio de la política, cuando vemos unas cámaras, ¡oh, Dios mío! Y entonces le hablamos a las cámaras, hermano, y no le estamos hablando realmente a la esencia, poner acento en los problemas del país. Y los dogmas, hermano, tú puedes, y honestamente cuando hablamos dogmáticamente, yo no creo ya en eso de derecha e izquierda. O sea, usted yo no creo es ni en de el derecha hombre, ni de izquierda. yo creo en el ser humano, yo creo en poner acento en lo social, creo poner acento en los problemas de la gente, porque he entendido también, a mis 50 años, que los problemas entre los políticos solo le importan a los políticos, mientras los problemas de la gente transcurren, ¿y quién le pone acento? ¿Quién le pone el cascabel? ¿Maduro ha violado los derechos humanos?
Yo siento que en Venezuela ha habido violaciones en momentos determinados de confrontación innecesaria en el país y ha habido violaciones de ¿Es derechos injusta la humanos. investigación de la Corte Penal Internacional contra Maduro? Es exagerada en muchos casos. Es ¿Te exagerada. parece que no era necesario llegar ahí? No, es exagerado sobre todo por lo siguiente. Es exagerado porque allí no se pone el contexto completo. Hermano, fíjate lo siguiente. ¿Es exagerado 100 y pico de muertos? No, es exagerado. No, es exagerado el hecho de que se toma es como un elemento politiquero y no como un elemento esencial de resarcir esos daños que ocurren. Porque, por ejemplo, cuando hablo de la exageración, tú ves a muchos de esos sectores declarando de lado y lado, unos exagerando para disminuir las violaciones y otros para aumentar las violaciones. Ahora, lo cierto del caso, ¿qué estamos haciendo para que situaciones como esa no ocurran y resarcir los daños sobre las personas que fueron allí? Es decir, no se puede circunscribir, y a eso me refiero para que no se malinterprete, no se puede circunscribir desde la narrativa del gobierno que la violación de los derechos humanos es cuando quemaron a una persona en Altamira, que eso ocurrió. Pero no se puede desde la narrativa de estos sectores solamente circunscribir cuando ocurre un hecho como tal. Yo, por cierto, recuerdo, y cuando tú me hablas de eso, fíjate, yo resulté herido en una marcha y tú debes recordar, Sí, es claro. más, fui intervenido quirúrgicamente posteriormente. Y yo recuerdo que al lado estaba, cuando a mí me atendieron, estaba un periodista apellido Pernalete, que en paz descanse, y que recibió una... Él no, pero no era periodista, un joven. No, él era como... Estaba estudiando, pero un muchacho. Era estudiando. Bueno, ese muchacho le dieron un bombazo, que en paz descanse. En el Ahora, pecho. ¿qué se hace para resarcir daños como eso y que situaciones como esa? O sea, caemos en la exageración de un extremo y de otro extremo. Por eso es que yo digo, al final, el problema son las cúpulas, hermano, porque tienen narrativas que pretenden justificar lo injustificable de lado y lado. Esas son confrontaciones Pero usted innecesarias. se reúne con una parte de las cúpulas. Mira, Se reunió con Maduro. fíjate lo siguiente. Nosotros hemos y haremos una cruzada, porque me parece increíble, irracional e insólito que las oposiciones en Venezuela se reúnan con Nicolás Maduro de manera individual. Pero no ocurre un diálogo y un entendimiento y una reunión entre todos los sectores de oposición en Venezuela o entre todas las oposiciones. Yo creo que debe darse una mesa que garantice vernos la cara, que garantice decirnos unas cuantas verdades y que luego se dé una mesa entre los que hoy son gobierno y ciertamente entre todas las oposiciones en Venezuela para que realmente se puedan colocar en su justa medida los problemas del país. ¿Te nombraría técnicos o amigos en cargos? Totalmente técnicos. Mis amigos seguirán siendo mis amigos y evidentemente para jugar un dominó o jugar un truquito, que los orientales jugamos truco. Continuamos, está con nosotros, ya lo saben, el candidato de Primero Venezuela, José Brito, y hemos salido a la calle a preguntarle a la gente, a darle la oportunidad que la gente pregunte y también a los gremios, y en este caso, Yendri Velázquez es integrante de los grupos de sexo diversos y tiene una pregunta para usted. Vamos a escucharlo y bueno, le responde. Yo preguntaría a uno, que creo que es de esperarse, si están de acuerdo con el matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo. Dos, si su gobierno tendría políticas para prevenir y atender la discriminación y la violencia que hoy sufren las personas LGBTIQ y las cuales nos lleva a victimizarnos, nos lleva a, además a ser víctimas, mejor dicho, de la violencia en términos de asesinatos, de discriminación, de violencia callejera. Yo, en este sentido, soy de los que cree que tenemos que tener cero tolerancia con la discriminación. Nadie puede ser discriminado ni por su forma de pensar, ni por credo, ni por condición, ni por orientación sexual. De eso yo estoy muy claro. Y creo que han librado una batalla que recientemente inclusive fueron a la Defensoría del Pueblo, además sobre el derecho a la identidad como tal. En cuanto al matrimonio igualitario, esta es una sociedad, y tengo que hablarlo con franqueza, esta es una sociedad muy conservadora y que no tiene una opinión formada sobre el particular. ¿Qué es lo que yo creo? Como parlamentario que también soy, hay un rezago en la Asamblea Nacional, no es que para aprobar el matrimonio igualitario, es para abrir la discusión y que el pueblo venezolano pueda formarse una opinión. Yo te aseguro
que ni tú ni yo tenemos una opinión formada, porque las opiniones se forman cuando tú contrastas opiniones como tal. Por eso el primer paso, la estructura política y las instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales y que están, inclusive las iglesias como tal, deben involucrarse en una discusión para podernos formarnos una opinión y que esta sociedad como tal, porque ni las instituciones del Estado, llámese Asamblea Nacional, Poder Ejecutivo, Legislativo, pueden estar al margen de lo que piensa una sociedad como tal, como la nuestra, como la venezolana. Como le comentaba, también salimos pues a la calle a que la gente de a pie le pregunte a nuestros invitados. Vamos a escuchar esta pregunta. ¿Cómo resolver los problemas económicos? ¿Cómo acabar con la corrupción? Bueno, aunque son preguntas que de repente el que la responde puede entrar dentro de lo que puede ser algo fantasioso. La corrupción no se puede acabar, pero el problema económico sí se puede resolver con un poco de voluntad de parte y parte. Gracias, Osvaldo. Mira, el tema es, tenemos que reactivar el aparato productivo y a lo mejor no quiero quedarme en los sofismas, pero quiero hablarte, yo defiendo la economía social de mercado. Creo que tenemos que abrirnos al capital, pero sin perder el contexto de lo social. Sobre todo, además, porque creo que debemos producir más oportunidades de empleo y empleos de calidad, que era lo que hablaba. Sobre todo también para generar riqueza como tal. Y tú hablabas además de las situaciones y hacías referencia a lo del metro y el deterioro, de verdad, y de los hospitales y cosas. Yo veía recientemente un video de un muchacho, que estaba con una convulsión y llegaba desesperado, un familiar pidiendo auxilio. En un hospital. En un hospital del estado Lara, y una indiferencia por un lado y una falta de recursos por el otro. Y cuando uno ve que producto del conflicto político, un país, además en pava, ¿no? Un país en conflicto, producto del conflicto político, 20 y pico de mil de millones, bueno, protegidos, dicen unos, le pierden la narrativa, unos dicen protegidos y otros secuestrados. Para mí, 25 mil millones de dólares que jamás debieron estar alejados de la solución de los problemas de la gente, producto de un conflicto entre unas cúpulas como tal. Y nosotros tenemos que entender que esa producción de riqueza tiene que traducirse en la calidad de vida del venezolano y sobre todo hoy día. Mira, tenemos que comenzar a sincerar. Yo creo mucho en el modelo como era el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales hace muchísimos años. Yo creo en un modelo de salud donde puedas cotizar, todos puedan cotizar, que todo el sistema de salud, todo el mundo pueda cotizar. Y que eso no represente una profunda carga social como tal. Claro que hay las excepciones como tal, y las excepciones siempre la van a haber, porque el pasivo social siempre lo hay y hay que atenderlo. Por eso es que yo hablo de economía social de mercado. Ahora, ciertamente, para mejorar, tenemos que producir riqueza. Y producto, ciertamente, de todo este conflicto, bueno, hoy, de este conflicto y de este desastre además, porque aquí, lamentablemente, dicho sea de paso, aquí se premió lealtad por dejar hacer y dejar pasar. Y el dejar a pasar o dejar hacer se tradujo en corrupción. Y eso dilapidó y dejó un deterioro muy marcado que se profundizó además con un conjunto de medidas unos llaman bloqueos, que son sanciones como tal. Es decir, tenemos que desmontar este polvorín para que Venezuela pueda recibir los recursos que le corresponden y que haya lo que unos llaman Contraloría Social y otros llaman ética y transparencia en el manejo de los recursos. Tiene que haber mano dura, hermano querido, para el que en el manejo de la función pública, bueno, se coge lo que no le pertenece. De tal manera, y eso no es retórica, eso es la cruda verdad. Y eso hay que hacerlo inclusive desde las alcabalas. Recientemente un trabajador, un mesonero me decía que desde el Táchira a Caracas tardó 27 horas en llegar, cuando el recorrido son 14. Y yo le decía, ¿por qué tantas horas? Las alcabalas, hermano. Una alcabala aquí y otra de 8 kilómetros más. Que las alcabalas no son entonces para proteger al pueblo, sino para jorobar al pueblo. Yo creo que tiene que haber profundo seguimiento y además algo importante. La agenda política es necesaria. Se me va a agotar el tiempo, sí, y quiero hacerle otras preguntas antes de terminar. Seguro. ¿Usted eliminaría ministerios? Totalmente. Es una pesada carga burocrática, hermano. Aquí además en una oportunidad... ¿Privatizaría empresas como PDVSA? Lo que no produzca y lo que sea un pasivo para el Estado venezolano,
eso tiene, y yo creo inclusive en las estructuras mixtas como se están produciendo en PDVSA como tal. Esos acuerdos que se hacen con Chevron, que viene con Eni, con otros. Yo creo que... ¿Te nombraría técnicos o amigos en cargos? Totalmente técnicos. Mis amigos seguirán siendo mis amigos y evidentemente para jugar un dominó o jugar un truquito, que los orientales jugamos truco. Entonces, ¿usted cree que esto se resuelve es con seguimiento y cero corrupción? Y sobre todo, además, adoptando políticas. Mira, tú te tienes que abrir y entender. Aquí hay que sacar esos viejos esquemas. Aquel viejo esquema de que le decían que ser rico es malo. Y ese viejo esquema que cualquiera que coloca un negocio... No enriquecerse con el dinero del Estado. No, pero ser rico es que ser rico es malo. Que ser rico es malo, aquel esquema que decía, claro, decía el de Chávez. Y el otro esquema, que todo el que progresa y emprende es un enchufado como tal. Esos esquemas hay que... Yo veía recientemente que un señor que tuvo que aclarar que él tenía 30 años en el negocio de los restaurantes en Venezuela, porque ya lo estaban llamando enchufado. El emprendimiento, hay que apostar al emprendimiento, hay que ayudar al emprendimiento y hay que garantizar que se multipliquen las oportunidades de emprendimiento. Yo creo mucho en el emprendimiento como medida, además en lo inmediato, porque hay medidas en lo corto, en lo mediano, en lo largo. Usted no tiene privilegio, usted no se siente una persona con privilegio. ¿Tiene escolta usted? ¿Qué es un privilegio? ¿Tiene escolta? No, yo no tengo escolta. ¿Chofer? Sí, porque yo no manejo. ¿Lo paga usted? Lo pago yo no manejo. ¿Con su trabajo? Sí, no, yo no. No con el sueldo de diputado. Bueno, a menos que él acepte, si él acepta ganarse $40, pero si ese muchacho va a ir por ahí está, lo llaman chupi chupi. Es un apodo un poco complicado, es otro tema, se nos agotó el tiempo. Un tipazo. Bueno, pero lo tiró para el monte. No, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Por supuesto, los invitamos a que sigan pendientes porque la mesa está servida y hay otros aspirantes que también, si lo desean, si lo permiten, se van a sentar aquí en ¿Qué propone?